recuerdo sus labios, estaban como medio, Lindo, tan lindo. digamos, gruesitos. Cuando me dio su primer beso, fue el beso más tierno que Y recibí. cuando te dijo mamá, Ay, sí, yo creo que él me dijo mamá primero que a mí, que a su papá. Papá. Ella es Elena Vargas, escritora y artista visual peruana. Desde Inglaterra transforma la migración, la memoria y la identidad en arte y palabra. Su obra cruza fronteras y nos invita a mirar la vida con sensibilidad, valentía y creación. muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona, María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de creatividad, de escritura, arte y mucho más. Así que es que esas cosas forman parte de nuestra invitada de hoy. Ella es peruana, está en el Reino Unido desde hace 3 décadas, un poquitico más. Y bueno, y aquí en la tertulia, felices de recibir a Elena Vargas. Bienvenida, Elena, a la tertulia del martes. Buenos días, aquí en Londres, siendo exactamente un poquito más de las 10:30. Los saludo a todos, especialmente a María Victoria, por la gentil invitación para su programa, para ser partícipe de su eh, programa, y estoy muy contenta. No, a los amigos tertulieros les contamos como ella es del norte de Perú, de una zona que, bueno, ella nos va a contar cómo es esa región de Chilanoche. Chiclayo, Chilayo. Mira, Chiclayo. un poco, ¿por qué no nos cuentas, Elena, quién es Elena Vargas? Eh, Como lo dijo María Victoria, es- soy peruana. Mi familia radica, muy pocos de mi familia radican en Perú. La mayoría ha emigrado a otros países en diferentes continentes. Pues soy, como ella lo mencionó, escritora, autora y artista visual. Eh, bueno, yo aquí estoy viviendo desde hace muchos años en Inglaterra, exactamente al sur de Londres, en una pequeña ciudad. Digo pequeña, pero en realidad es grande. Es el county, o sea, la ciudad de Kent, ¿no? Al sur de Londres. Qué lindo. Mira, empezamos por el comienzo. Perú, 33 décadas fuera de Perú. Pero ¿qué era la vida de esa Elena antes de la migración? ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo era tu mundo, familia? Ah, em, bueno, en realidad, mi familia, hay una mezcla. Yo soy producto de una mezcla de varias, digamos, de dos culturas muy marcadas, ¿no? Que es por parte de mi padre. Él es Seijas, Meléndez Seijas, descendiente pues de abuelos españoles, ¿no? Directamente de Oviedo, que ellos, ¿cómo es, no? Ellos inmigraron a Perú, y ese es por el lado de mi papá, ¿no? Y por el lado de mi mamá, los Vargas, la dinastía Vargas, la llamo así, ¿no? Porque es de familia de escritores, ¿no? Y también de religiosos, de sacerdotes. Hay una historia larga de ahí para contar también, ¿no? Entonces, también como ustedes saben, el apellido Vargas también es español, ¿no? Entonces, de ahí también tengo por los dos lados, ¿no? Pero también hay una pequeña, digamos, y muy grata mezcla peruana, ¿no? Que me identifica de alguna manera. Pero el Vargas, y aquí vamos a preguntar,
Mario Vargas no tiene nada que ver contigo. Conozco a Mario Vargas Llosa. Conociste, sí. Tenemos algo muy en común, ¿no? El Es apellido. la literatura y bueno, la casualidad es el apellido, ¿no? Cuando en las dos oportunidades que lo conocí, yo no imaginé que iba a ser escritora. Fui por otras razones y pues también hay una historia ahí, ¿no? Muy interesante. Pues ah, sí, Bueno, así es. bueno, muchísimo. Entonces empecemos en eso. Elena, la niña que no sabía que iba a ser escritora, ¿cómo era? Era una niña pequeñita, físicamente pues de cabellitos muy claros, ¿no? Ondulados, ojos grandes, vivarachos, una sonrisa carismática. Desde niña mostré dotes de, pues, digamos así, de líder, ¿no? Que nunca pensé que algún día me llamarían o me identificarían como tal. Durante mi primaria y secundaria, que los estudié en dos colegios que me marcaron. Los dos colegios eran estrictamente católicos, ¿no? Romanos y apostólicos, porque como te comenté, María Victoria, vengo de una familia de religiosos, ¿no? Y entonces, pues eso me marcó en parte, pero de ahí eso también el ver muchas cosas que dentro de mi colegio, sobre todo de secundaria, en la cual no me gustaba, entonces me volvió rebelde contra, no creo que contra la religión, sino contra algunos conceptos que las madres imponían y pues sí, me cambió bastante. Y después ya otras circunstancias que me alejó de la religión, ¿no? En realidad, ¿Y qué te imponían bueno, qué te imponían las madres? yo sé que van a estar escuchando, yo sé que me visitan amigas, amistades en Instagram, ¿no? Perdónenme, chicas, pero en realidad yo me sentía así. Yo sé que usted quizás, el Perú es un país que en realidad es un gran porcentaje son católicos, ¿no? Y vienen otra En religión, Latinoamérica en general. efectivamente, ¿no? Entonces, yo no tengo nada contra la religión católica ni contra ninguna religión. Yo respeto, así como respeto las opiniones y la forma de ser de cada persona y su forma de vida, ¿no? Pero hubieron cosas que, digamos que ahora yo lo veo como una broma, digamos, ¿no? Porque pues sí, nos hacían rezar antes de entrar a las clases y prácticamente llegábamos muy temprano justamente para pasar, yo creo que era una media hora. Pues sí, y varias veces recuerdo que castigaban a muchas niñas, que éramos todavía adolescentes, ¿no? Y porque no sabían el salmo, no podían decir de memoria, te preguntaban así el versículo tal, de la página tal. Eso era una cosa, prácticamente para mí, yo lo consideraba un pecado capital, ¿no? Bueno, pues aquí confesándonos, yo también. Yo también estudié en colegio de religioso. Y muchas Pero niñas yo que te preguntaba qué cosas, pero por ejemplo en mi colegio estaba prohibido correr. Entonces las niñas no podían correr. sí, estaban prohibido correr. Tú sabes que en esa edad uno ya, las chicas piensan en enamorados, ¿no? Ya quieren, escriben cosas románticas. Pues sí, no, nos ponían muchas ideas que yo pienso de que ahora, en la actualidad, yo diría que era una mentalidad muy cerrada, ¿no? Porque hay que pensar también en qué época era. Claro. Entonces, hace la diferencia, ¿no? No sé ahora cómo son las escuelas, Sí, las sí, tú escuelas hablabas de eso. privadas, públicas, Sí, religiosas, ¿no? No sí, tengo cuando ni idea. hablabas de esa rebeldía, ¿cómo manifestaste esa rebeldía? No voy a la iglesia. Pues a mí me obligaban a ir a la iglesia, ¿no? Y mis padres, mi madre sobre todo, Vargas, ella era muy religiosa. Recuerdo, hay una historia por ahí, ¿no? Entonces me obligaban a ir todos los domingos y fiestas de guardar.
yo no podía ir maquillada porque si me ponía un lápiz labial a esa edad, pues 15, 14, 15, uno quiere un lápiz labial y pues quería pues también algo de en los ojos. A mí me mandaban a lavar la boca, me decían cosas de que en realidad me chocaban, ¿no? Claro, Porque con mi hija fui muy diferente, pues a ella le di toda la libertad y le permití todo, porque son cambios que se dan, ¿no? claro. Bueno, y Claro. entonces esa juventud, y en la casa también eran muy estrictos, supongo, ¿no? Bueno, sí, mis padres, especialmente mi padre, porque, bueno, ahí por ahí debe estar mi hermana también, tenga la oportunidad de escucharme, ¿no? Y con todo el respeto que les tengo a ellos, a mi familia, tanto Vargas como a los Meléndez Seijas, les digo de que él falleció ya, pero Ujú. una persona muy estricta, porque él tenía, pues, aparte de la religión, pues, ¿no? Su fe, él fue una persona que fue formada en la vida militar, ¿no? Tuvo una vida militar. Entonces, con mucho más razón, ¿no? Y yo lo entendí después de muchos años, pero ahí es donde yo mostraba mi rebeldía, entre comillas, eh, y yo creo que estaba en contra de lo que en ese momento, en esa época, esos cánones que nos ponían, ¿no? Y que me daba cuenta desde muy pequeña. Y era una rebeldía con causa, ¿no? Claro. No porque sí. Entonces ahí es donde lo demostraba. Mi papá me decía, pero no entiendo. Tú Ujú. aquí en la casa eres una palomilla, esto y este otro, pero en el colegio tienes muy buenas notas, tu conducta es excelente. Tenía la mejor, digamos, calificación que te pueden dar en conducta y en otras materias también, ¿no? No lo entendía, lo que pasa es que muy tímida, muy tranquila. Ya, y de la población donde tú vivías, pues como todas nuestros países latinos, la capital es como el centro y las ciudades, la provincia son más tranquilas. ¿Se reflejaba eso también en donde vivías? Sí, porque Chiclayo es un, está en el norte, prácticamente, pues si nos vamos al, al mapa, la geografía, no soy muy buena en ello, ¿no? Siempre es una materia que nunca me gustó, pero que ahora pues, gracias digamos, a la literatura, me he empapado un poco más, ¿no? Puedo decir de que Chiclayo es una ciudad pequeña que queda en el departamento de Lambayeque. Lambayeque prácticamente es el tercer departamento. Si comenzamos por el norte, Tumbes, luego sigue Piura y Lambayeque. Y entonces, prácticamente Chiclayo es una ciudad muy cosmopolita, a pesar de que es pequeña, hay un gran movimiento comercial, ¿no? Y también, pues, en todo aspecto, diría yo, ¿no? Ahí se mueven los grandes productores, los granjeros, ¿no? Entonces, de todo el norte de Perú es Chiclayo. Sí, claro, qué fantástico. Mira, vámonos a ir a una primera pausa. Estamos conversando con Elena Vargas, Elenita, Eli, ¿qué más? Cuando regresamos hablamos de ese primer proceso donde las cosas cambian, donde donde tus rebeldías ganaron. Ya venimos. Gracias. Este espacio llega gracias al apoyo de Ana Castro Boutique, donde la moda eleva tu personalidad.
Y aquí estamos de vuelta conversando con Elena Vargas. Veo una cosa, tú conservaste el apellido materno, Eh, no el Meléndez. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en realidad, eh, yo, nada en especial, si se puede decir, ¿no? Fue algo más artístico que preferencia por alguno de mis nombres o apellidos. En realidad, mi nombre completo es Silvia, con Y, no latina, Elena, sin H, con E, Meléndez Vargas. Entonces, cuando hace 15 años exactamente, van a ser 15 años, mitad de este año, eh, empecé a escribir y ya cuando llegó el momento de publicar mi primer libro, mi primer poemario, dije, habiendo leído a muchos escritores, poetas y artistas, ¿no? En general, encontré que alguno de ellos pues mm, han Seguro que escogido otros sí. nombres como Pablo Neruda y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veía mi nombre muy largo, ¿no? Dos nombres, dos apellidos, un poco complicado de que recuerden el título del libro más el nombre del autor. Así que decidí escoger mi segundo nombre con mi segundo apellido y, y quizás lo hice porque mi abuela, ¿no? Mi abuela, ella pues se llamaba Elena y todas sus hijas y sus hijos, sus 6 hijos, le pusieron a todas las hijas, a sus hijas mayores o a las siguientes, ¿no? Como primero o segundo nombre, Elena. Ah, Entonces muy bonito. Pero me encanta, me encanta. significaba mucho para mí también el nombre, en realidad el mismo nombre, ¿no? Porque Elena significa luz, iluminación, Qué ¿no? lindo, qué lindo. Y su origen es griego, no lo sabía hasta que, pues, cuando aprendí, ¿no? Y luego Vargas porque vi que sonaba mejor Elena Vargas, era más corto que Meléndez, ¿no? Entonces, recuerdo cuando mi tío, escritor, que él falleció en la época de la pandemia, del COVID, me dijo, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Porque recuerda que una vez que tú eliges este nombre, tú no puedes cambiarlo ya, porque no te van a conocer con un nombre y después con otro. Y dije, yo estoy completamente segura. Y cada vez que miro un libro, que pienso, ¿no? Por ejemplo, acá, este es Pax. Vamos a hablar en un ratico de tu Cada tío. vez que veo mis libros, mi nombre, siento de que al final no es el nombre, sino es el contenido lo que vas a dejar de legado, ¿no? Claro. Bueno, y hablábamos de estos procesos de vida. Estabas en Chiclayo, maravillosamente rebelándote contra los padres, pero siendo excelente estudiante, llevando la vida. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Creo que desde esa época yo era una persona rebelde con causa, pero veía muchas injusticias. Me sentía de que desde que el momento que tuve uso de razón, que había muchas cosas en mi país que yo no concordaba y que no estaba de acuerdo. Entonces sentía que no pertenecía a esa generación. Siempre fui así, fue eso conmigo, ¿no? Pasó eso conmigo. Y yo creo que se debe a mi personalidad que fui descubriendo con los años, ¿no? Yo era muy hippie, ¿no? Prácticamente me encantaba vestirme como se visten las hippies, las gitanas, sí. Muchas personas creían que yo era una gitana, siempre con mi cabello largo y muy ensortijado y vaporoso y mucho, mucho, ¿no? Mucho cabello. Y luego, pues, soy muy diversa, atípica, am, impredecible, soñadora, bohemia, odio, Hippie, odio al reloj, odio al reloj,
pero el reloj es importante en la sociedad, o yo creo que en la vida de la persona para Claro. poder organizarse o para poder coordinar las cosas, ¿no? Llevar un camino, ¿no? Sí. Entonces, decíamos que, pues sí, yo creo que es ver tanta cosa con la que yo no profesaba. Entonces, yo pensaba que algún día iba a salir de mi país y sobre todo para salir del yugo Del de, Meléndez. de los Meléndez y de los Vargas, ¿no? Porque eran dos corrientes, se puede decir, muy fuertes, ¿Y, ¿ya? y cómo fue? ¿Qué decidiste? ¿Cómo fue ese proceso mental de Primero, deslazar? primero, eh, yo no sé cómo fue, vi la oportunidad, ¿no? Que hice mis estudios, todo un proceso que tiene que una persona prepararse, tener las herramientas para poder ir al campo y labrar la tierra, ¿no? Labrar la tierra es tu futuro. Entonces, yo hice como toda persona, ¿no? Normal, digamos, que los padres quieren que hagas, ¿no? Y yo en realidad cuando me preguntaban qué quería estudiar, ¿no? Y sí, mi mejor amiga me decía, ¿por qué no estudias medicina? Y para ir juntas, ella al final consiguió ser médico y pues yo no, decía, yo no sé qué es lo que quiero. Eh, no sabía en realidad, mis padres me preguntaban, mi padre sobre todo, y yo le decía, por no decirle, no sé, le decía, quiero ser astronauta, porque sabía que astronauta, pues imagínate, en esa época, oh, gosh, ¿qué es esto? Ni una mujer existe. Entonces prácticamente era como un déjà vu para ellos, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que ese descubrimiento del arte y de la literatura se iba a desarrollar poco a poco en mí, que lo tenía, ¿Cómo fue eso? eh, como se dice, como jugando con las palabras, ¿no? Ok. Un día estaba escuchando una música, no sé si recuerdas, española, de los Gypsy, Claro. eh, cantaré, volaré. Entonces comencé a jugar con estas palabras y hice un pequeño poema. Y se lo leí a una amiga que ella es peruana, pero vive en Francia. Y le gustó. Ay, me dice, Elena, me encanta cómo escribe, cómo has ordenado las palabras, de verdad. Y de ahí comencé como jugando a escribir más y estaba cocinando, estaba viendo televisión o estaba, ¿qué te puedo decir? Cualquier cosa, en cualquier rincón. Y cuando me di cuenta tenía un gran número de poemas. Y como te comento, este tío que se convirtió con el tiempo en mi mentor fue Pepe Vargas Rodríguez, el hermano de mi mamá, ¿no? Que lamentablemente falleció por el COVID. ¿Cuántas personas han fallecido, hemos perdido, ¿no? Sí. Ha sido una de las pérdidas más grandes que hemos tenido en nuestra familia, sobre todo para mi mami, ¿no? Entonces, un gran escritor, reconocido no solamente en Chiclayo, Lima, él es chiclayano, fue chiclayano, y yo digo es chiclayano porque yo siento que todavía está, y yo creo que las personas nunca se van, en realidad Te ha quedas en el dejado su corazón de los... legado, por eso yo siempre digo, él es chiclayano, se fue a Lima, él se estaba preparando para ser sacerdote, imagínate, como la dinastía venimos de una descendencia de un sacerdote español, Vargas, que vino de España y para colonizar, pues, pues Perú y de ahí, pero yo estoy hablando ya del tiempo muy cercano, no No, de la aquella época época después. Mm. exactamente. Entonces, de ahí ya ustedes pueden imaginar que nuestra descendencia de los Vargas por esa rama, ¿no? Por ese brazo. Mire, Entonces, sí, entonces, y la escritura fue la que te sacó de todo ese, y la literatura. no, en realidad, bueno, ese es un proceso, ese es uno de mis caminos, ¿no? Que pasó, yo estaba, pues,
terminando de estudiar había terminado administración de empresas, trabajaba en el Banco Continental y recuerdo en el área de moneda extranjera, luego en administración y atención al público, ¿no? Como era muy joven, muy jovencita, terminé muy joven el colegio, luego pues los estudios superiores. Entonces fue así, es que yo veía muchas irregularidades dentro del banco, que ay, en realidad pues no sé si deba comentar esas cosas, pero como yo estaba aprendiendo y quería saber por qué es que no me encajaba estas cifras, ¿no? Es pura matemática, decía, y no me encaja. ¿Cómo es que, qué pasa si estoy haciendo bien los cálculos? ¿Qué me está fallando? Entonces yo veía de que ahí había como unas especies de cuentas bancarias fantasmas, las Wow. famosas cuentas bancarias. Entonces, cuando yo me di cuenta y no me di cuenta en ese momento, pero como se dice, como dijo Condorito, exijo una explicación, ¿no? Sí. No, no me dieron ninguna, simplemente al día siguiente me cambiaron de área para administración de moneda extranjera a administración. Y yo les dije, pero Castigada ¿por qué? Castigada por preguntar. pues, por preguntona, ¿no? Sí. Y luego, después, yo no estaba muy contenta justamente por esa razón y por otras irregularidades. Y sabía que mi destino no era quedarme en Perú. Algo me llamaba. Mi primera idea fue ir a Estados Unidos. ¿Y de Pero dónde no, vino la idea de eso? Porque salir del por- país, ¿había más gente que estaba afuera o por... no, yo prácticamente de la dinastía Vargas fui la primera. Oh, Y ok. de la dinastía Meléndez yo creo que también sí, sí, creo que sí, claro, ya habían los tíos, ¿no? Algunos que comenzaron. Y de mis amigas, de mi promoción del colegio, y etcétera, etcétera, luego de programa de administración, de empresas, nadie había salido. Pero siempre en mi cabeza estaba esa idea porque no me conformaba, ¿no? Con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Sentía que a pesar que ya era mayor de edad y pues ya trabajaba independiente, tenía el control de mis padres, porque así es pues en Latinoamérica, ¿no? Yo decía, yo no me puedo desarrollar viviendo en mi casa, trabajando, porque en esa época, y así es en las familias latinas, tú solamente puedes salir de tu casa si te casas, ¿verdad? No puedes ir y alquilar con una amiga o un apartamento sola. Eso es fatal, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces yo decía, yo no puedo vivir así acá porque tenía demasiado control, mis padres nunca se dieron cuenta que ya había crecido, ¿no? Me veían, yo creo que sí, la mayoría de nosotros vemos a nuestros hijos todavía niños, ¿no? Siempre va a ser, hasta que lleguemos a la realización que no es así con el tiempo. Y entonces llegaste un día y dijiste, me voy. Eh, ahí hay algo muy romántico, Ah, ahí es, personal, ahí eso sí. A ver, comenzaron aquí, ya los aquí los romances, ¿no? tertulieros, somos solo escucha. Ahí ya comenzó la niña, el patito feo se estaba transformando, todavía no en cisne, pero sí en esa transformación ya viendo el romanticismo, los admiradores, ¿no? Entonces iba, como se dice, mirando el camino por el que a la vez yo podría salir del país. Hasta que alguien entró en mi vida, ¿no? Cuenta, Y, cuenta. y, ¿Quién y era? el papá de mis hijos, obvio, sí, de mis dos hijos. Y entonces, pues yo ya, él se comprometió conmigo y yo le comentaba de que no quería quedarme en Perú y que si él estaba dispuesto con su carrera a avanzar, salir de Perú y Latinoamérica para ir a Estados Unidos, entonces iba a funcionar lo nuestro. No. Como que una pequeña condición.
Bueno, en realidad muy grande, ¿no? Sí, Una condición muy grande porque no nos estábamos mudando de una casa a otra o de una ciudad a otra, sino de un país a otro. Por más de que sea dentro de Latinoamérica, es un cambio radical. sí. Entonces, Él eh, aceptó. él aceptó, pero me dijo con una condición, Ah, ¿no? No a Estados Unidos, sino que vayamos como hicieron, digamos, muchas culturas que llegaron después a Latinoamérica o adentro de Europa y fueron escalando, ¿no? Me dice, ¿por qué no nos vamos primero a Brasil? mm, Porque ahí está nuestro tío, el hermano de mi papá, que pues médico, mm, ya había prácticamente, él había llegado a Brasil muy pequeñito, ¿no? Había hecho sus estudios allá y tenía su familia, ¿no? Y entonces, y él me convenció con el simple hecho de que, pues, él podía orientar, ¿no? Y me dijo, lo peor que nos puede suceder es regresarnos si todo sale mal. Yo dije, regresarnos, no. De ahí nos vamos a Estados Unidos. ¿Cómo es la Estabas mentalidad buenísima. de todo peruano Latinoamérica es ir a Estados Unidos? Porque es Estados lo Unidos. más cerca que uno conoce, ¿no? Que uno está. O sea, es más accesible, digamos, ¿no? Entonces, yo le dije, muy bien, yo ya estaba trabajando, yo ya me independicé prácticamente, había dejado el banco, había viajado a otras partes, me gustaban los negocios y me convertí en una emprendedora, ¿no? Desde muy jovencita, entonces independiente, pero a pesar de eso yo seguía siendo la niña de mi casa, ¿no? Con reglas y todo lo demás, etcétera, etcétera. Y así yo no puedo hacer las cosas, definitivamente, y no me pensaba todavía comprometer, o sea, casar, ¿no? Entonces, le dije, bueno, yo sigo trabajando acá, ¿no? Viendo mi, lo que pues yo trabajaba como empresaria, entonces se fue. Llegó a buscar, pues, como dice, a hacer el camino, ¿no? ¿Y Como para dice dónde llegó? Machado, ¿A dónde? caminante no hay camino, se hace Se hace camino al camino. andar. Sí. Entonces él llegó hasta Florianópolis, al sur de Brasil, donde Ok. vivía mi tío, ¿no? Mi Wow. familia, por parte pues, de mi tío, ellos viven en Brasil todavía, ¿no? Ellos están allá, sí. Y de Florianópolis, él no se quería quedar en el sur, sino que quería ir a la capital. Bueno, en realidad Río. no, no, en realidad no es la capital, es São Paulo, Sao es Paulo, sí. la No, ciudad quería ir a Río, cosmopolita. Sao Paulo. San Pablo, ¿por qué? Porque yo sabía que iba a tener un futuro muy grande, como que él quería ser médico cirujano, ¿no? De estómago. Siempre me decía que el estómago es lo que a él le interesaba, porque es algo todavía que no está muy, digamos, muy tocado, muy visto. Se habla del corazón, se habla de los riñones, ¿no? Pero lo que es el estómago, todavía eso era, enseñaban te decían, mira, este es el corazón, este es el hígado, estos son los pulmones, estos son los huesos, los músculos, el cerebro, pero el hígado, solamente míralo y no se toca. Y no se ya. Exactamente. Entonces, Y se él, fueron, y te él fuiste se con fue primero, él se se fue fue. y yo seguía feliz trabajando mientras él pues me decía, bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿No? Las cosas. Y me dijo que no podía seguir ahí solo, que tenía que que yo tenía que acompañarlo. Entonces, mi tío pues me dice, sobrina, ¿y tú no piensas venir? Y le digo, sí, tío, pero yo tengo que ver mi trabajo acá. Ah, pues hija, si tú no vienes, pues no lo vas a encontrar porque una brasilera se lo va a llevar. Es Sí. un chico joven, atractivo y médico. Mm, casi nada. Entonces me puso una alarma, ¿no? Entonces yo dije, oh, wow, ¿cómo funciona eso?
Entonces, así es que decidí después a los 4 meses viajar. Después de cuatro ¿Y, meses viajé. y cómo fue el proceso? Dice. Fue un poco duro, digamos, porque como inmigrante tú lo conoces, tú sabes, ¿no? Tú vives acá igual que yo. Obvio que me estoy yendo a un país que no se habla inglés, sino portugués, que es un poquito más, digamos, más fácil de entenderse, de entenderlo. Y pues yo no había estudiado portugués. La diferencia del papá de mis hijos, que sí, él había estudiado portugués, francés, italiano. Claro, pues él era un estudiante de San Marcos, donde su única obligación que tenía era ir a la universidad. Obvio que es una gran obligación, ¿no? Responsabilidad, pero en su tiempo libre, pues lo usaba para estudiar idiomas, ¿no? En Fantástico. cambio, yo ya no tenía tiempo, yo estaba trabajando, ¿no? Todo mi tiempo que lo usaba para trabajar y para pues dormir, ¿no? Y comer, ¿no? No había diversión, ¿no? Ahí. Entonces eso fue que cuando llegué sin un idioma, Dios mío, portugués, ¿cómo lo hago? Ya, vamos a ver cómo lo hago. Me acuerdo que nos compramos un televisor pequeño, ¿no? Y vivíamos en un apartamento. El apartamento era muy bonito, que quedaba en la avenida Paulista con intersección de Consolación. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas en todo el barullo, la bulla de esa zona que es la más emblemática de todo San Paulo, ¿no? Que es la Avenida Paulista, donde están los bancos, donde estaban las empresas, Era como digamos, estar mejor dicho, en el el, mercado, no, la no, zona más, digo, por la movilidad. esa es un área muy exclusiva, ¿no? Ok, Digamos que donde es una avenida grande, donde estaban los bancos, no era los mercados estaban en otra área, ¿no? ok. Pero así, restaurantes, hoteles, ¿no? Muy, en el que te puedo decir, donde Como la estaba el City, como en movimiento, Londres, como la City. es como la City, como Bank, digamos, ¿no? Sí. Una Ah, cosa ok, así. ya. Entonces estábamos ahí, ¿por qué? Porque pues nos juntamos varios estudiantes, digo yo me incluyo como si fuera una estudiante o ya, sí, pues estudiantes estaban haciendo especialidad en medicina, todos eran médicos, ¿no? Me acuerdo que comenzamos cuatro en un apartamento con 4 dormitorios compartiendo todo. O Uy, sea, sé lo que es sentirse roommate. Finalmente sentía roommate, compartíamos, ellos salían, estudiaban, haciendo algunos en el área de corazón, ¿no? Otros en pediatría, y etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues, en diferentes hospitales. ¿y qué te tocaba hacer a ti? Bueno, Donde ellos salían. yo salí y decía, ¿qué voy a hacer acá, no? Aprender el portugués. Es la primera cosa que una persona que no sabe el idioma en un país, yo recomiendo, es aprender, porque es como respirar el oxígeno para poder vivir, para poder entender. Entonces, compramos un televisor pequeño. Éramos estudiantes todavía, ¿no? A pesar que habíamos ido con una beca pequeña, ¿no? Cada uno. Entonces fue que am, yo estaba ahí prácticamente todo el tiempo después que iba a estudiar el portugués. Creo que la mejor escuela fue las novelas brasileras. Claro. Uy, cómo me comenzó La esclava Isaura, es apasionada. la que me acuerdo, la única que recuerdo. Esclava Isaura. Esclava Isaura, oh, Pantanal. Pan. Pantanal era mi favorita y otras más que ya no recuerdo los nombres, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve hasta que ya cuando ya tenía más confianza Idioma. digamos, con el idioma, viví 5 años prácticamente, ¿no? Wow. 5 años estuvimos. Parece mentira. Pensábamos ir por un año, máximo 2 años, pero nos quedamos 5 años, así pasa, ¿no? Las cosas, ¿no? Y fui a estudiar en la FASPI, las Facultades Asociadas de Sao Paulo,
una posgraduación internacional business, comercio internacional. Ahí, ahí me enteré que estaba prácticamente, pues, después de 2 años, estaba esperando a mi primer hijo, ¿no? Wow. Entonces, justo el año que era recuerdo el mes que tenía que dar en los exámenes finales, yo tenía que dar a luz. Hoy, doble examen. No, no lo pude dar, No lo pude. porque pues primeriza, asustada, que pues no sé, ¿no? Y parece que me hubieran hecho cesárea, pero en realidad fue un parto normal, pero es que es así, lo sentí con mucha sensibilidad, no sé, depende de la persona, ¿no? No, y Pero también, pero te graduaste de mamá. me gradué de mamá, me gradué de mamá con la idea de que después yo podría terminar, pues, dar el examen, pero nunca lo di porque, ¿qué pasó? De que, pues, ahí en un país sola, porque mi mamá se quedó 3 meses. Y Ah, 3 meses, ahora pensándolo bien, es un montón. Para mí fueron 3 semanas, pero fueron los 3 meses que me ayudó para yo pues seguir, para poder, digamos, fue una ayuda, ¿no? Inmensa de que una madre le puede dar a su hija en ese momento tan importante en su vida, ¿no? Y pienso que sí, creo que es más importante que casarse con alguien, es tener los hijos porque estás trayendo una vida, una nueva vida, claro. una nueva esperanza, ¿no? Entonces, para mí fue difícil porque, bueno, eh, creo que el tiempo restante después del parto fue difícil cuando mi mamá se fue porque me sentía sola. El papá de mi hijo tenía que trabajar mucho, hacer los famosos plantones que le llaman, que son De las 24 guardias. horas, 48 horas. Él estaba prácticamente, ¿por qué? Porque teníamos que sobrevivir ahora con un hijo, ¿no? Muy aventurero de tener un hijo, imagínate, a pesar de todas las dificultades, ¿no? En todo aspecto, pero creo que si él no lo hacía o yo no lo hacía, lo secundaba en ello, no lo hubiéramos hecho, jamás, ¿no? Si lo hubiéramos pensado 2 o 3 veces. ¿Y nacieron allí tus dos hijos o solo el niño? No, solamente mi hijo nació Ay, en ay, Pablo. ¿y qué pasó? Bueno, yo no estaba contenta. Yo quería salir, seguía con la esperanza de salir e ir a Estados Unidos. Estados Unidos. Y él estaba muy metido ya dentro de la cirugía experimental, que era la cirugía, el trasplante de hígado. Eso era una cosa innovadora, ¿no? Y justamente el primer cirujano que hizo el primer trasplante en el mundo fue Silvano Ryan, que es un brasilero y que justo trabajaba con el papá de mi hijo. Ahí él pues comenzó sus pininos para después ya cuando dio el tercer paso dentro de su carrera y dentro de nuestra carrera familiar, digamos así, personal, pues le sirvió mucho la cirugía experimental que se hacía en animales, como eran los perritos. O sea que en Brasil, tú te das cuenta en San Pablo que los perritos ya iban desapareciendo de las calles. Ya no habían perritos callejeros, vagos. Qué pecado. Qué pecado cuesta decírmelo, pero, pero tú sabes que acá si encuentran un perrito, lo llevan a un centro, ¿no? Y de Claro. ahí solamente está una semana. por lo, yo digo, disculpen la palabra que voy a usar, pero pienso de que en vez de que los maten allá, los usaban para Para beneficio de la ciencia, que al final, gracias a eso, pero después ya comenzaron a darse cuenta que el animal que tiene los órganos, y digamos el hígado especialmente, muy parecido al humano,
son de los chanchitos. Tranquilos, exacto, los Así que los chanchitos cerdos. comenzaron a desaparecer de las granjas, ya no había lechoncitos, ¿no? Qué pecado otra vez. Mira, bueno, Sí, entonces 5 años, ¿y qué pasó? ¿Se vinieron de una vez a Inglaterra? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O te viniste? ¿Te escapaste? ay, y yo seguía pues Inconforme con... inconforme, siempre algo que me estaba faltando. Sentía de lo que pues viajaba, trabajaba, tenía mi propia empresa, eh, independiente, me sentía que estaba haciendo algo, bueno, estaba siendo madre, estaba cuidando a un niño, pero yo no estaba preparada. Ay, mi hijo, yo sé que él sabe de eso, yo se lo he contado y él entra a ver mi Instagram, yo sé, así que si escucha esto, quiero decirte que pues que nadie está preparada para ser madre y que cuando viene un niño, no nos enseñan ni las escuelas, ni las universidades, ni los institutos, ni en la calle, ni los padres, no sé, no nos enseñan eso, ni tu mejor amiga. Entonces, uno pues aprende en ese proceso, ¿no? Y yo no sabía otra cosa que yo no, yo supe ya después con el tiempo, cuando tuve mi segunda hija, de que existía el famoso postnatal depression, Ok, la depresión postnatal, increíble. efectivamente. Y yo tuve, que me duró 6 años hasta que tuve mi otra hija. Wow. Y no sabía qué es lo que yo tenía, porque en esa Que no se época, diagnosticaba. exactamente, es como, Decías que eres buena digamos, madre o mala madre y ya. efectivamente, es como cuando el niño tiene un problema, digamos, mental, es esquizofrénico, pero después no sabe si bipolar no existía en esa época. O era esquizofrénico, tenía algún problema, un mal de la mente, del comportamiento, ¿no? No había que hiperactivo y que esto y que otro. Entonces ya se fue, como va avanzando la ciencia, pues se va descubriendo de que hay esto y otro. Y cuando yo llegué acá a Inglaterra, viendo un programa de televisión This Morning, ¿te acuerdas? Sigue todavía. Yo vi a una psicóloga, luego varias mamás que comentaban y personas de diferentes backgrounds, o sea, condiciones, ¿no? Eso le afecta a cualquier persona. ¿Y qué sentías? ¿Cuál era Para la... mí fue una sorpresa. ¡Wow! Ahora sí sé lo que pasé todo este tiempo. Y yo se lo dije al papá de mis hijos. Le dije, ¿sabes qué? Tengo esto, tengo este otro, tengo este. Y me decían, lo que pasa es que debes estar sola, yo entiendo, yo no estoy siempre contigo, estaba trabajando y pues la carga de un niño, imagínate. esa depresión postnatal, ¿qué sentías? ¿Cómo era? ¿Qué había? Horrible, horrible. am, Sorry, disculpa, No, estoy eh, sedienta. sí, Bueno, ¿qué sentía? Es algo que yo creo que muchas mamás que nos van a escuchar o que nos están escuchando em, deben entenderme y yo las entiendo, ¿no? Porque es algo, es un, es un problema que nadie lo pide, que uno no sabes, es como una lotería, una ruleta, ¿no? Que no sabes si te va a tocar o no te va a tocar, ¿no? O claro. que todo embarazo van a ser así, Ujú. ¿ya? Pero no es así, ¿no? Te Pues, sí, tocó, no sé no, cuál es. el desconocimiento tampoco ayuda a que En te... esa época no había conocimiento, pensaba que de repente soy mala madre o que no tenía ese instinto maternal o que simplemente el niño era muy llorón o malcriado o lo que sea, ¿no? Pero en realidad yo sentía que ahí había algo extraño, ¿no? A pesar de que estaba dentro de un ambiente de personas médicos, ¿no? Claro. De toda especialidad, pero nadie me decía qué es lo que tengo. Inclusive sentía que la epidural, hasta que la epidural me sentía adormecida de
todo ese tiempo, había perdido sensibilidad. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, Que para mí, aparte de que me consagraba a mi hijo, ya me consagraba totalmente a él, porque desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, era solamente él. Y yo quería hacerlo lo mejor que yo podía, pero en realidad la postnatal depression no me ayudaba, ¿no? Porque era un caos en mi mente, tanto en la mente como en lo físico, ¿no? Porque te cansa eso. La claro. mente domina al Y cuerpo. descubrir que existía ese problema te soltó. Me soltó, me hizo entender muchas cosas, pero obvio, de esa época, ¿no? Ujú, Que justificaba y entendía por qué yo había sido así, ¿no? Porque eso no era normal, sentir de que, wow, y ahora que nació mi hijo, que lo quiero muchísimo, y él debe saber eso siempre, ¿no? De que creo que era una cosa maravillosa cuando, pues, supe que, pues, él iba a nacer, ¿no? Lo claro. iba a tener, lo vi. Recuerdo sus labios, estaban como medio, Sí, total, lindo. digamos, friecitos cuando me dio su primer beso. Fue el beso más tierno que ¿Y recibí. cuando te dijo mamá? Ay, sí, yo creo que él me dijo mamá primero que a mí, que a su papá. Tengo ese orgullo, sí, sí, porque inclusive cuando tuvo una operación de su dedito, recuerdo que cuando le iban a poner la mascarita del oxígeno y tenían que hacer con anestesia general porque tenían que arreglarle una cosita aquí, ¿no? Pequeñita que le había pasado. Dice el papá de su papá, me dice que lo primero que él dijo, la última palabra antes de que se duerma, dijo, me llamó mamá. No. Maye, Maye, en portugués, Ah, ¿no? Maye. Entonces, ya te imaginas que eso es lo que significa, sí. ¿no? Ujú, Sí, sí, pero llevar 6 años de postnatal depression no se lo recomiendo a nadie, ¿no? claro. Mira, bueno, Es, entonces, mira, vámonos ya a una segunda pausa y cuando regresemos, pues hablemos de ese otro proceso migratorio que ya te lleva aquí ok, en el Reino gracias. Unido 33 años, Oh, wow, un sí. proceso de escritura de aprendizaje de los que queremos conversar. Ya regresamos. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. En la tertulia del martes conversando con Elena Vargas, Elenita Eli. Ella es peruana, está aquí en el Reino Unido, es escritora, es artista visual y pues la vida nos lleva a muchas cosas, los procesos personales y todo eso, pero llegas al Reino Unido y logras deslastrarte de un poco de esos sentimientos que no tenías claros, ¿no? Que es una... Efectivamente. ¿Y cómo te recibió Brasil, Londres? Brasil, como dice, pues un país que lleva 100 años a Perú o al resto de países de Latinoamérica, es lo que se escuchaba en esa época, ¿no? Pero de cualquier manera era Latinoamérica. Cuando ¿Cómo vino llegué el tema? acá, ¿Cómo vino cuando el tema? llegué, Sí, ¿y cómo vino el tema del Reino Unido, que bueno, el avión se desvió porque tú querías para Estados Unidos? sí, ¿qué pasó? Que también le di, como se dice, um, hard work, ¿no? Duro trabajo a él para que me convenza. Y el argumento que él me dio fue que a él le estaban dando la posibilidad de trabajar en el hospital King's College Hospital, Wow, uno de los mejores hospitales de de Inglaterra, Londres. claro.
Entonces yo veía ahí la oportunidad de él. Ahí yo no pensé en mí, yo pensé en él. Porque el propósito, cuando salí de Perú, no solamente era pensar en mí, sino en pensar en él y en la familia que íbamos a tener, y además somos una unidad. Y como médico yo sabía que fuera en Estados Unidos, por eso yo pensaba, no Brasil, sino Estados Unidos, pero Ujú. no Europa. Mm, Europa lo veía muy, muy lejos, ¿no? claro, Cuando se ofreció en Inglaterra, por conexiones y gracias a unos, digamos, él pues que tiene arte en sus manos y en esa época pues el Corel Draw recién aparecía, muchas cosas que él pues prácticamente eh, tenía esa facilidad de aprender rápido y gracias a eso él comenzó a hacer unos dibujos y por esos dibujos artísticos y porque también tenía talento en las manos como cirujano, pero él prácticamente no era el cirujano principal ahí, sino que él estaba de shadow, que le llaman, ¿no? O sea, mirando, siempre viendo lo que hacía, nada más, ¿no? Entonces ahí ya era un poco como que, ¿sabes qué? Vas a ir a Inglaterra, a Londres, y vas a poder tener un poquito más de participación, pero no se ofrece mucho más, ¿no? Ok, pero ya eso nos daba la facilidad de la visa, y claro. pues como esposa y como ya estábamos casados, ¿no? Como mi hijo, ¿no? Como nuestro Sí. hijo, pues Ujú. era fácil Familia, de. sí. Exacto, Bueno, ¿y cómo fue esa sí, llegada? Cómo fue para ti? Porque bueno, bueno, yo la ya tenía, verdad, como tú dices, él ya como tenía su siempre, caminito, pero ¿y el tuyo? como siempre, él haciendo el caminito primero, yo lo que hice, dejé Brasil y me fui a Perú primero, a pasar unos meses con mi mamá también para que lo vean al bebé, ¿no? Que estaba de 1 añito y medio. Wow. Entonces, quería que mis padres, pues, a mi mamá ya no la había visto después que había dado a luz 3 meses, entonces quería tener un tiempo con ellos, ¿no? Con mis hermanos, con mis tíos, con mis primos, especialmente con mi abuelita, ¿no? Entonces, igual, él abriendo el camino, ¿no? Sí. Era un machado, era mi machado. Entonces él llegó y se fue, llegó allá y recibía sus cartas, porque no había WhatsApp antes, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? O eran Cartas y llamadas, las llamadas carísimas, carísimas, con unas tarjetas que ni siquiera yo las usaba, era teléfono o telegramas o cartas. Sí. Y yo colecciono todo esas cartas que él me Wow, enviaba. Imagínate, hasta ahora las tengo, ¿no? qué Allá lindo. en mi casa. Bueno, llegas a Londres, llegas Después de unos 4 meses, me parece, con mi hijo. y bueno, Llego, oh a Perú. my Oh, gosh, el aeropuerto. Pues de nuevo, ¿no? Brasil, el aeropuerto de San Pablo es grande y todo, pero llegué a Heathrow. Heathrow, muy bien, lo veo a él después de tiempo y pues lo recuerdo hasta ahora con un dinosaurio, ¿no? De peluche, para el niño, para que su hijo se acuerde, porque después del niño, para él 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, es como 4 años. claro, Y como que un poco que con su papá, ¿no? ¿Quién es este señor? Una cosa así sucedió un poquito, ¿no? claro. Pero ya, lo reconoció. Salimos, me recuerdo la primera impresión fue en octubre, me parece, pero era un Estaba frío. octubre frío, un octubre que salgo y lo que siento es una fumarada de mi boca, así una fumaza. ¿Qué es esto? Y un frío, Dios mío, que me calaba todos los huesos, el alma, la mente, todo. Esto sí es frío realmente, dije. Sí. Y ya fue pues llegar a una casita cerca donde él trabajaba, recuerdo, ¿no? Cerca, bueno, casi cerca por Dalish, ¿no? Y típica toda inglesa, con tejitas. Entonces ya tú veías todo, pues otro mundo, ya ahí sí, yo realmente me sentía ya segunda inmigrante
pero ya en una forma diferente, con un idioma que no entendía, solamente el hola y el chao, nada más. Y buenos días, buenas tardes, Todo buenas noches. comienzo es duro, ¿no? Comenzar dos Durísimo. veces, Y encima tenía un niño de 1 año y medio. claro. Entonces, el único contacto que me unía a la civilización era el papá de mi hijo. Porque después llamaban, recuerdo que llamaba al comienzo el tenant, o sea, el dueño de la casita, y, y yo no le entendía nada. Recuerdo un señor blanco, alto, con el rostro muy blanco que parecía un fantasma, pero fantasma que le habían puesto chapas, ¿no? Rubor y todo, bien colorado, pero bien blanco y se vestía así muy inglés. Y me llamaba y yo no entendía, decía, no, no inglés, no, en español todavía no inglés, español, español. Y él repetía una palabra, husband, husband, no sabía ni qué era husband, husband, nada. Entonces, un día, cuando llegó el papá de mi hijo, le digo, hay un señor que siempre llama. ¿Cómo se llama? No sé, no recuerdo ni su nombre, no pronunciaba nada, no recolectaba nada. Pero hay una palabrita que siempre pregunta, ¿qué es? Ay, no sé. Y se lo dije entre media lengua. Husband, creo que es. Ah, está preguntando por mí. Husband Mira, y vino la niña. vino la niña después ya, como se dice, cuando mi hijo tenía 6 años. Pero lo primero que hice antes de que venga la niña es lo que hice en Brasil, Estudiar aprender el idioma. el idioma. Ahí ya mi hijo, pues acá con la facilidad de ponerlo en Guarda, una creche, un nido, ¿cómo le llaman, no? Kindergarten. Lo llevé. Entonces comenzó a gustarme. Siempre a mí me han gustado los idiomas, ¿no? Ya sabía el portugués. Me venía con un portugués maravilloso porque lo podía hablar fluentemente. Y pues mi hijo también se vino con portugués. Entonces yo continuaba hablándole en portugués a él para que no se olvide. Decir, yo sabía que el español él lo iba a aprender, ¿no? Pero sabía el portugués muy bien, entonces hay que continuar, ¿no? Entonces ya me comenzó a gustar el colegio donde fui, Morley College, fue mi primer pues, lugar donde yo aprendí. Entonces me matriculé full time. Quiere decir que a mi hijo lo dejaba a partir de las 10 y lo recogía a estudiar. las 5 de la tarde. Wow. Es algo que también yo siento como un remordimiento, ¿no? Porque en los mejores años, o sea, su vida, él estuvo en guardería prácticamente, pero era una muy buena Pero guardería eso era porque normal. De todas formas, no creo que en Latinoamérica muchas madres les toca, además. sí, pero sentía de que mi hijo siempre lloraba, o sea, cuando me veía. Entonces me sentía culpable, pero tenía que hacerlo porque tenía que aprender Claro, inglés. claro. Entonces, en esos intervalos que iba de una clase a otra, comencé a ver otros cursos también, ¿no? Ah, ok, voy a aprender francés, nunca había aprendido totalmente el portugués, la gramática, entonces fui a aprender también, terminar el portugués, ¿no? Y, y pues el italiano, comencé a descubrir que me encantaban ¿Cuándo descubriste las artes visuales? justamente aquí, en ¿Sí? este país, porque ahí me di cuenta que no es como en Latinoamérica, o por lo menos en mi país, pues no, ok, te gusta el arte, ah, qué lindo, como hobby, pero ¿qué vas a estudiar? ¿Ah? Entonces ya no era un pecado, ¿no? Sino al contrario, una cosa maravillosa que todo el mundo pues quiera hacer arte o deporte. Entonces me comencé me fui a estudiar eh, dibujo, pintura, orfebrería, Wow. todo lo que pues yo podría encontrar
que sentía que podía hacerlo, ¿no? Que tenía capacidad creativa y que estaba dentro de mis genes, porque eso es algo que se hereda, ¿no? Sí, Y, también se o cree. se desarrolla también, ¿no? Pero creo que cuando se hereda es mucho más fácil que esto se convierta en algo mucho más interesante, pienso, Y ¿no? mezclaste, y ya, y llegó la niña. Esa es la parte que yo quiero. Bueno, recuerdo que antes de que llegue la niña, justamente antes de que llegue la niña, yo venía pues con un entrenamiento de gym de 4 horas Ujú. al día en Brasil, donde estaba el luz, donde estaban las mallas de colores de fosforescente, con las ropas estas brasileras especiales. Yo me venía preparada 4 horas, te imaginas, 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche, porque esa era mi rutina, cuidar de mi hijo en Brasil, ¿no? Eh, es, bueno, y irme con las amigas y después al gym, ¿no? Porque en esa época todo era, las madres, vamos al gym, las conversaciones, cuidar de la casa, cocinar, y etcétera, etcétera. Tú eres una madre de familia total, ¿no? Completamente diferente a la que había sido en Perú. Se estaba desarrollando algo que me gustaba, en realidad me gustaba, ¿no? Pero si no hubiera sido por la postnatal depression, creo que hubiera sido maravilloso, ¿no? Bueno, entonces aquí en Londres tenía la intención de convertirme en instructora. Ok. Entonces me presento. Me acuerdo que era un salón lleno de 50 chicas, todas entre sus 20 como yo, ¿no? Inicios de sus 20 y todo lo demás. Entonces, la coreografía, teníamos que llevar la ropa, yo me traje la ropa de Brasil, imagínate, espectacular, esas ropas de aeróbicos, con mis zapatillas, todo, ¿no? Coreografía. Comenzó la primera ronda, descartando. Yo seguía en la siguiente, la Es una siguiente, competencia para dar clase, como una... para seleccionar a las que van a estudiar para poder ser Ay, ok. instructoras de aeróbicos, de Wow. step. Entonces, al final, ya la selección de 20 se quedaba en 15. Y yo seguía pasando. Al final de las 15 y tenía que quedar 6, las 6 que iban a estudiar, y yo estuve entre las 6. Wow. Entonces, de ahí ya se acabó la coreografía porque te ponían la música y tú tenías que bailar, danzar. Imagínate, delante de tanta gente de diferentes partes europeas. Y yo estaba ahí, pues, súper en forma, mostrando mis músculos y todo lo demás, ¿no? Porque era aeróbicos full y mucha coreografía. Entonces me hacen las preguntas y yo estaba estudiando recién, estaba estudiando el inglés y me dicen, ay, no sabes inglés. No, le digo, hace poco que he venido, como 6 meses. Qué pena, porque nos gusta cómo danzas, tu coreografía es magnífica. ¿De dónde viene? De Brasil. Oh, Brasil, dijeron, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Hacemos una cosa. Estudia, aprende bien el inglés y vienes y hablas con nosotros. Y Mm. en ese proceso salí embarazada de mi hija. Ah, ok. Bueno, y se acabó, se cambiaron, lo que es increíble, ¿no? Como esos momentos de ¿Cómo cambia tu quiebre, destino? ¿no? Cómo cambian las cosas, ¿no? ¿Cómo cambian los caminos, ¿no? Porque es una, viene otra. Sí. Entonces, pues vino mi hija, pero desde el momento que yo me enteré que a los 4 meses que estaba embarazada, a los 4 meses recién, ¿no? Porque para mí fue como de la Virgen María, como la... Mi Por bebé obra y gracia estaba, del Espíritu Santo. es como la Virgen María, así fue. Y digo, ¿qué? No lo puedo creer. Yo Ay, no tenía planeado que viniera en el 2000, ¿no? Pero sucedió y fue una cosa maravillosa, ¿no? Lo que desapareció totalmente. Postnatal depression, se fue. Recién entendí el verdadero significado, sentí lo que se siente, pues, desde el momento que tienes a un bebé y que no quería que ese bebé creciera. Lo de contrario con mi hijo, quería que ese bebé se convirtiera en adulto.
pero con mi hija lo disfruté cada minuto. No digo que no lo disfruté Sí, de mi hijo, claro, fue disfruto, diferente. pero fue con el problema que tuve Ujú, y que no sé si él lo recuerda, si se lo comenté, ¿no? Entonces, con mi hija fue totalmente diferente. Fue maravilloso, todo fue maravilloso, ¿ya? Y ahí me di cuenta de que esto es como una lotería, tú no sabes a cuándo te va a tocar, claro. Ni, ¿ya? Y ni cuándo, ni efectivamente, sí. Mira, bueno, y entonces, y aquí ya vamos a, porque yo creo que hablemos de libros. ok, Hablemos gracias. Hay ya mucha en cosa. esta última etapa, pues queremos que nos cuentes un poco, sí, la familia, la vida, las relaciones difíciles, pues el nuevo país, las nuevas cosas, y viene la escritura, ¿qué significó para ti escribir? Escribir fue una de las cosas más preciadas, una de las cosas también, después de mis hijos, es mi literatura y mi arte, porque fue la liberación total como persona, fue encontrarme con otro mundo, el mundo del arte, los que conocemos del arte, tenemos un radar, nos entendemos, somos diferentes, somos bohemios, somos personas que, no sé, hay mucha diversidad, ¿no? Como digo, gente muy atípica, neurodivergentes, Todos diversos, somos así, ¿no? de todo, de todo. Entonces, ese es mi mundo realmente. Y la escritura me llevó por, la literatura me ha llevado, y mi arte me ha llevado por muchos lugares. Gracias a ellos que he podido conocer a muchas personas, en primer lugar a muchas personas interesantísimas, porque para mí todas son interesantes, ¿no? En cualquier escala son interesantes, ¿no? Y haber participado en congresos, poco a poco la gente comenzaba a conocerme como escritora, como artista, a valorar mi trabajo. Ya venían las invitaciones, comencé con los congresos, ser parte de la Academia Mundial de Arte y Cultura, que es una de las más grandes que existe en el mundo, alberga más de 500 o mucho más poetas y artistas, ¿no? Que he tenido, digamos, el privilegio de poder ir con ellos, ¿no? Y conocer ese mundo que es muy inspirador, porque tú encuentras a personas, artistas, a escritores, a poetas, que realmente que tienen una magnífica poesía, ¿no? Entonces de ahí vas uniendo, como dice, conexiones, haciendo conexiones y haciendo puentes. Entonces una persona es un mundo dentro del mundo de la literatura, del arte. Entonces ya tú vas abriendo nuevas, son visiones para ti, ¿no? Inspiración, motivación. Y de eso, ¿cuántos libros ya llevas? Bueno, el primer libro que publiqué con mi tío, y él fue con su editora, que su editora se Pepe llama Vargas. Pepe ¿Cómo? Vargas, Maribelina. Él confió en mí y hizo un bonito comentario en el prólogo del libro. Y dice, solo el tiempo dirá lo que la literatura y el arte de Elena Vargas va a suceder, ¿no? Y efectivamente sus palabras fueron Profecía. como exactamente, ¿no? Entonces, mucha gente que tiene mi primer poemario que se titula El prisma de mis versos, ¿no? Pues ahí fue una recolección de unos, digamos, unos 80 Ahora, poemas. ¿a qué le escribes? Eh, la poesía, bueno, en realidad eran temas diversos, ¿no? No solamente eran temas románticos o de desamor, ¿no? Quizá la mayoría no hay ni siquiera de desamor, ¿no? Nostalgia, eh, inspiración en la pintura, en algún animalito, ¿no? De mis viajes, o sea, por eso es que le titulé El ¿Dónde Prisma. conseguimos tus libros? Bueno, cuando yo empecé, para mí esto era un hobby, porque fui motivada por mi tío. Me dice, mira, sobrina, ¿tú crees que yo voy a
permitirte que tú publiques un libro con el nombre de Elena Vargas, usando el apellido. Encima yo escribiendo mi prólogo, haciendo mi prólogo y luego siendo difundido en este festival que estoy organizando, porque ahí lo presenté. Y este libro fue presentado en el 2014 en Juliaca, Ok, en un pueblito de Perú, donde es los Andes, ¿no? Que fue muy especial. Pienso que el mejor lugar que pude haber presentado mi libro, ¿no? Un poemario. Entonces, ¿tú crees que yo voy a permitir que tú, pues, tus poemas te quedé sean bien. Sí, pichiruches? Me dice pichuruches, ¿cómo le llaman? No, no quiero quedar mal. claro. No, yo lo que te estoy diciendo que yo veo talento ahí, pero tienes que seguir escribiendo y sobre todo tienes que leer, 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 leer. Eso es El ese es el secreto. camino, Sí. efectivamente. Entonces lo hice, ¿no? Seguí sus consejos, él me orientaba bastante, hasta ya casi el último, ya antes de que fallezca, me dice, ¿sabes qué, sobrina? Siento que si algún día yo me voy, siento que tengo mi sucesor. Qué bello. Y además siento de que tú ya casi no me necesitas, tú puedes caminar sola, porque era mi corrector de estilo, de texto, ¿entiendes? Prácticamente hicimos libros Cuatro juntos, manos. sí, y de ahí después de Prismas vino otros libros, digamos, vino Prisma, solamente Prisma, ¿no? Que es un libro digital en coautoría con otro famoso escritor peruano. Luego vino Pax, ya que esta es una colección de 100 haiku Wow. con propias ilustraciones, así rapidito, quiero mostrarte una de Bien, ellas. qué lindo. Esta es una ilustración hecha por mí, o sea, aquí Qué vas a belleza, encontrar otras más, ¿no? Y yo soy la que prácticamente ha editado este libro, qué belleza. lo ha trabajado, ¿no? Eh, ¿Dónde lo conseguimos para nuestros queridos tertulieros? este libro, a mí no me gusta hablar cosas de que voy a hacer en el futuro, ¿no? Porque el momento todavía no lo pueden conseguir en ningún lugar. He optado por no ponerlo en Amazon porque sé lo que es el movimiento en Amazon y es prácticamente muy lento, muy muerto. Sinceramente, disculpen, Sí, 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 sí. ¿ya? Bueno, Entonces, no, ya. entonces los que Ahora, queramos tenemos que salir corriendo y pedírtelo, por favor, yo quiero. de ahí tenemos una colección de La Luna de Acero, la serie Luna de Acero, que es una colección de mini libros. Ay, qué belleza, Este tiene 16 páginas e inclusive tienes esta es mi propia ilustración, ¿no? qué belleza. Acá tiene otra, Otras ilustraciones. Bueno, exactamente, tú sabes que estamos salimos es en otra, vídeo, pero también claro, también. salimos en Spotify y es Ah, sonido. ok. Entonces, por eso pregunto, si queremos acceder a tus libros, ¿a dónde te llamamos? ¿Cómo te buscamos los Ya, tertulianos? bueno, yo tengo mi WhatsApp, ¿no? Realmente, pero esos libros, como te comento, no me gusta hablar del futuro, sino del De lo que presente. ya tienes. Estos libros, mi gran anhelo es de que estén en las librerías en Waterstone, pero este es un proceso que estoy haciendo, porque, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando, estoy trabajando el próximo poemario, se llama Romance, y que es una colección de 200 haiku con mucho más ilustraciones, ¿no? Es un libro muy especial, todos son muy especiales para mí, pero yo considero este es algo muy especial porque le estoy poniendo, es una combinación mayormente de haiku, ya no muy clásicos, pero clásicos digamos que sí, porque sigo la ley de los haikus, que tiene, tú sabes que es un estilo poético japonés que nos dejaron Oh, los japoneses, los grandes filósofos, meditadores, y uno de ellos fue Matsuo Basho, que se considera el padre de los haikus, ¿no? Que en el siglo 1600 y 84 hasta más adelante, pues el tiempo que vivió, escribió los mejores poemas
japoneses que existen en el mundo, ¿no? Entonces, aparte fue la inspiración de otros ¿Y podrías escritores. aquí ya para antes de irnos leernos uno chiquitito? Bueno, sí, me gustaría saber de cuál quisieras. Al momento tengo estos libros, no A tengo ver, los otros. le preguntamos a nuestros tertulieros a ver qué nos dicen. ¿Pax o...? Bueno, yo creo que la idea es Pax, ¿no? Ok, ya, vamos Aquí a hay, consenso de que tiene que ser uno de Pax. lamento que se nos hayamos extendido, ¿no? No, Eh, qué gusto disfrutarte. Gracias, María Victoria. Para mí es un honor estar en tu programa, ¿no? Voy a buscar mi biografía, actually. Disculpa, mezclo a veces el inglés. Ya, una biopoética, pero está hecha en haikus, en 10 haikus. Ok, a ver ¿Ya? una. Biopoética. Me llaman L. Nací en tiempo hippie bajo la luna, entre chamanes y rutas soleadas de hueriqueques. Tengo de niña la mirada traviesa de la inocencia. Pinté mi casa azul, blanca y roja para poetas. Reino del arte, unido por las letras y la pintura. Yeah, fabuloso. Wow, me encanta. Además, muy Espera. Ya, ya, ya. Espera, ya vamos a Ay, ay, terminar. ay. Son 10 haikus, es una selección. Sí, Cada haiku de 3 versos es un poema, pero yo he hecho una secuencia sí. para contar una biografía mía. Dice, los tulips crecen con trinos de mi voz. Oh, qué belleza. Así de simple, soy madre, soy mar y soy viento. Mis hijos son gemas de mis entrañas, aves de paso. Al atardecer, pido al universo salud, amor. Acto de amor es el donar mis órganos, así doy vida. Te leí esto porque alguien en Perú le puso una composición musical muy Bueno, linda, sí, que lo he compartido en Instagram, ¿no? En realidad, le puso como una especie de un fondito de música un poco hippie de la época, ¿no? Y sí, resultó maravilloso, ¿no? sí. Así como Bueno, en y ya otros. para despedirnos en esta tertulia tan especial con Elena Vargas, Gracias. el, Especial como tu programa, María Victoria, especial como el público y que cada te va a momento escuchar. en cuando piensas, no sé, vamos a irnos cortiquitas, pero de esa reflexión como los haikus, hoy, ¿quién es Elena Vargas después de todos estos procesos de subidas, bajadas, reflexiones, llantos, alegrías, sueños? Elena, bueno, Elena Vargas, como dice mi nombre, cuando lo pronuncias en tus labios, en primer lugar es madre, con bastante espacio a mejorar ser madre, gracias. Si, si pienso que soy buena madre, eso solamente lo saben mis hijos, pero gracias a ellos es de que estoy en ese proceso. Yo creo que todo el mundo somos eternos estudiantes. Estoy aprendiendo a ser mejor madre, estoy aprendiendo a ser mejor persona, mejor amiga, mejor hija, mejor hermana, mejor colega, mejor escritora, mejor artista. Qué bello, qué bello. Me hizo, como dice, me genera esa cosa bonita. Y lo eres mejor. Gracias, María Victoria, gracias por estos momentos. Sinceramente, el tiempo cuando es rico, ¿no? Sabroso, como dicen los colombianos, no se siente cuando pasa y queda ahí en la eternidad, ¿no? Lo recuerdo. Y despedida, yo aquí tengo tomándome siempre mi café colombiano de Yo Juan. mi té donde dice keep calm and drink Sí, tea. tomándonos, bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Elena Vargas, en esta tertulia maravillosa. Y a nuestros amigos tertulieros les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta la Muchas gracias, María Victoria, ambas desde Londres. Un abrazo para todos. Nos vemos todos los martes
Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify.